El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico, perteneciente al grupo 5A, del sistema periódico, de número atómico 7, y masa atómica 14. Es también llamado azoe, sin vida, debido a su incapacidad para sostener la vida y la combustión. Constituye el 78% en volumen del aire atmosférico, atenuando la acción oxidante del oxígeno. Combinado aparece en la naturaleza formando óxidos, nitratos y nitritos, amoníaco y sales amónicas. También forma parte de aminoácidos. Fundamentalmente se obtiene a partir del aire, por eliminación del oxígeno. Es muy poco reactivo, dada la gran estabilidad de su molécula. Se emplea en la creación de atmósferas inertes y licuado, en la industria del frío. A continuación veremos el documental completo. En una cama de este hospital, cuando era niño, pasé 16 largas semanas luchando por mi vida. Me estaba envenenando desde dentro por la acumulación de nitrógeno en mi cuerpo. Mis riñones estaban colapsados. No me acuerdo apenas de mi enfermedad, pero sí conservo dos vívidos recuerdos de este lugar. El primero, un periodo de inanición, durante el cual pedía la comida a gritos, y el segundo, mi recuperación gradual con una dieta libre de nitrógeno que consistía principalmente en manzana hervida. Todavía no puedo mirar este alimento cara a cara. Muy bien, intentaremos encontrar tu riñón. Ponemos un poco de gelatina. Está un poco fría. Está fría, ¿verdad? Voy a utilizar esta sonda para intentar encontrarlo. Ahora puedes ver uno de sus extremos. De hecho, tiene unos 11 centímetros. Parece perfectamente normal. Podemos seguir y buscar tu hígado. Date la vuelta. Eso es, un poco más de gelatina fría. ¿Para qué sirve? Para facilitar el paso de las señales acústicas de la sonda hasta su extremo, sin ninguna interferencia del aire u otros materiales. Respira hondo. Puedes ver tu hígado bajando en la imagen. Vamos a congelarla. También es totalmente normal, ningún cálculo biliar. Aquí está, revelado por primera vez. Un buen aparato, totalmente compuesto de proteínas, como gran parte del resto de mi cuerpo. Los músculos, la sangre y, por supuesto, la proteína contiene nitrógeno. Si volviera a mostraros mi estómago dentro de unas 6 semanas, tendría exactamente el mismo aspecto, pero no sería el mismo porque todo mi cuerpo se encuentra en un proceso de remodelación y reparación constante. Todo el nitrógeno que se produce en este proceso se dirige hacia el hígado, donde se elimina su toxicidad, y en este proceso se liberan ciertas cosas bastante feas, como por ejemplo, amoníaco, absolutamente horrendo. Si esta sustancia se acumulara durante cierto tiempo en mi cuerpo, moriría, por lo que mi hígado lo convierte inmediatamente en urea. La urea se canaliza hacia el riñón, que la expulsa de mi cuerpo sin demasiada pérdida de agua. Y aquí está el problema, puesto que si algo malo les pasara a mis riñones, empezaría a morirme, envenenado desde dentro por los restos de nitrógeno. En otros tiempos podías tener suerte como yo la tuve, o morir. Hoy en día te mandan inmediatamente a la unidad de diálisis renal. Aquí los enfermos acuden a intervalos regulares para conectarse con un riñón artificial que limpia los restos de nitrógeno de sus sistemas. Y mientras esperan, tumbados, también esperan que en un futuro no demasiado lejano puedan encontrar un donante de riñón para poder volver a funcionar perfectamente. El nitrógeno, un asesino en potencia, y sin embargo está siempre presente a nuestro alrededor, envolviéndonos como una manta de muerte potencial. Un 78% del aire que empuja esta barca y el aire que respiro consiste en nitrógeno gaseoso. Ahora mi cuerpo puede absorber todo el oxígeno que necesita y librarse de todo el exceso de dióxido de carbono, pero todo este nitrógeno ha entrado y lo que entra tiene siempre que volver a salir, porque de hecho el nitrógeno es inerte y si no lo fuera, podéis creerme, tendríamos toda clase de problemas. De hecho necesitaría tener unos riñones tan grandes como esta vela y los desperdicios de nitrógeno que produciría acabarían con toda la vida de este delta.
El nitrógeno está suspendido en el aire y yo obtengo todo el que necesito con los alimentos que consumo. Lo mismo sucede con las vacas y otros animales. Obtienen el nitrógeno que necesitan de los alimentos que consumen. Y en el ciclo vital, sale aquí y en otros lugares para enriquecer el suelo con nitratos y amoníaco. Pero en primer lugar, la sustancia sólida debe ser procesada por los hongos y bacterias antes de que el nitrógeno pueda volver a ser absorbido por las plantas. Los rayos pueden fijar cantidad de nitrógeno del aire, pero como el nitrato es muy soluble, es rápidamente absorbido por la tierra. Y este ha sido el problema a lo largo de la evolución terrestre. El nitrógeno es esencial para todas las formas de vida, pero un exceso de nitrógeno mata. Entonces, ¿cómo entra en el cielo de la vida el inerte nitrógeno del aire y cómo se mantiene controlado y en equilibrio? Un puñado de riqueza oculta, no siempre suficientemente apreciada. Hay quien incluso habla de ensuciarse las manos con la tierra, pero en realidad es uno de los recursos más valiosos en este planeta. La tierra viva, llena de minerales, materia orgánica y por supuesto hormigueante de vida, gusanos, insectos, ácaros y ciempiés, todos ellos realizan un trabajo fenomenal descomponiendo y aireando la tierra y dándole estructura. Aquí podemos ver la estructura, pequeños terrones irregulares y puesto que no encajan perfectamente los unos con los otros, tenemos orificios, canales y cavidades, un hábitat perfecto para los multibillones de maravillosas bacterias, las amigas del agricultor. Os presento a una nitrosomona. Utilizando únicamente la energía de los detritus, fija el nitrógeno del aire y añade nitratos a la tierra, un abono gratuito. Os presento a una pseudomona, que hace lo contrario, volviendo a liberar el nitrógeno en el aire. Millones de estas bacterias cabrían en una cabeza de alfiler. Seguramente os preguntaréis, ¿cómo pueden hacer un trabajo tan importante unos seres tan diminutos? Fijar el nitrógeno de la atmósfera en la Tierra como fertilizante. Bueno, si yo quisiera recoger todos los microorganismos de tan solo un acre de buena tierra de cultivo, acabaría con un montón como este, 5 toneladas y todas ellas formadas por bacterias. Una tierra perfectamente equilibrada y bien regulada, y un cuerpo perfectamente equilibrado y bien regulado. En esto consiste precisamente el ciclo del nitrógeno. Y aquí estoy yo, en una selva tropical, la fábrica de fijación de nitrógeno más eficaz del mundo, fijando el nitrógeno de la atmósfera y convirtiéndolo en abono de nitrato. No es extraño, pues, que los árboles puedan crecer tan grandes y altos. Los animales les ayudan a su manera. Incluso el perezoso, que vuelve a trepar al árbol después de dejar un pequeño depósito rico en nitrógeno en el suelo de la selva. El perezoso también interviene en la fijación del nitrógeno, ya que en su pelaje viven unos microorganismos de color verde azulado. Proporcionan un camuflaje muy necesario a esta lenta criatura. Vistos más de cerca, revelan las células ovales especiales que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno del aire. De hecho, donde se mire, los fijadores de nitrógeno están trabajando a pleno rendimiento, y nada se pierde, porque también cantidad de seres están reciclando a pleno rendimiento. Quizás por lo tanto no puede extrañarnos que a falta de hígados y riñones, las plantas almacenen el exceso de nitrógeno en sus células vivas, algunas de ellas bajo forma de unas sustancias químicas muy tóxicas llamadas alcaloides. Una de estas sustancias es el curare, que se extrae de una liana de la selva, y que los habitantes de la región utilizan con provecho para envenenar las puntas de sus dardos.
Los estudios científicos han demostrado que varios de estos venenos tienen la asombrosa capacidad de relajar los músculos del corazón, y han sido estas sustancias químicas que contienen nitrógeno las que han posibilitado la cirugía a corazón abierto. Algunos de los secretos del nitrógeno propios de la selva han sido etiquetados en este sendero tan especial. El ñame, que ha dado al mundo la píldora anticonceptiva. Y muchas más plantas medicinales esperan un análisis exhaustivo. Hasta la fecha, solo cerca del 1% de las plantas que crecen en nuestras selvas han sido estudiadas por la ciencia moderna, pero cada minuto se produce la destrucción de 30 hectáreas. Es decir, una cada 2 segundos de este escondrijo del tesoro de secretos vegetales, todos ellos rebosantes de nitrógeno. Un telón de fondo de selva tropical, fijando nitrógeno, enfriando el aire y consolidando el suelo en estas empinadas laderas. Pero aquí ha sido arrasado para una nueva plantación de cítricos. Resultado, unas laderas desnudas y muy cálidas. Los elementos arrastran la tierra y con ella todo el valioso nitrógeno. En algunas partes del mundo la agricultura sigue estando gravemente limitada por la disponibilidad de nitrógeno. De manera que el agricultor debe tener muchos conocimientos sobre las familias de las plantas con las que está trabajando. Botánica elemental. Una materia bastante aburrida, pero aquí tenemos una familia de las plantas de floración que todos deberíamos conocer y aprender a respetar. Se trata de la familia de esta planta, el guisante de olor. Es una flor muy característica con sus alas y su quilla. Si vemos una flor como esta en lo alto de una planta, podemos apostarnos nuestra última moneda a que en sus raíces habrá docenas de estos diminutos nódulos. En su interior, unas bacterias que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera y depositarlo en las plantas y en la tierra. Resulta asombroso pensar que la supervivencia de todo el reino vegetal y todo el reino animal depende de estos microorganismos. Quizás la excesiva toxicidad del nitrógeno sea la razón para que dejemos que sean ellos quienes filtren la cantidad justa en el sistema de los seres vivientes. Aquí en este oasis todavía podemos observar la rotación de cultivos, cereales y coles liberando nitrógeno y luego una cosecha de legumbres que vuelven a captarlo. No hace tanto tiempo, la rotación de cultivos era común en todo el mundo agrícola, manteniendo nuestros paisajes en una especie de equilibrio y el suelo en plena forma. Las praderas húmedas, fertilizadas por las inundaciones invernales, producían pastos llenos de flores para alimentar a los animales. Y los suelos, que no habían sido arados desde tiempos inmemoriales, desintoxicaban cualquier exceso de nitrógeno devolviéndolo a la atmósfera. El suelo fértil y los antiguos prados eran los riñones y el hígado de la tierra. Y mientras seguían funcionando perfectamente, el campo conservaba su salud, y los ríos fluían puros y cristalinos hacia el mar. En la década de los 50, escenas como esta empezaban a ser algo del pasado, en parte a causa de las aplicaciones masivas de fertilizantes nitrogenados. Los químicos habían aprendido los trucos del oficio de la fijación del nitrógeno. Aprendieron a obtener nitrógeno del aire y a convertirlo en amoníaco, que es un compuesto del nitrógeno. Luego lo combinaban con ácido nítrico para fabricar abonos de nitrato.
Las bacterias lo hacen con residuos reciclados. Las fábricas utilizan combustibles fósiles. Esto fue lo que cambió radicalmente la cara de la agricultura. Ninguna necesidad de rotar los cultivos, ninguna necesidad de dejar descansar la tierra en barbecho. Solo había que echar el nitrógeno y recoger la cosecha. ¿Y qué éxito tuvieron con este sistema? Desgraciadamente, al mismo tiempo, estaban perturbando y distorsionando el ciclo natural del nitrógeno. Lo mismo sucedió con la ganadería moderna. No se trata tan solo de la crueldad de la ganadería industrial, sino que además está creando enormes cantidades de residuos nitrogenados que tienen que ir a parar a algún lugar. A las aves debe gustarles, dijeron. Mirad qué rápido crecen, como la cantidad de vertidos residuales en nuestros ríos. Los ríos siguen intentando hacer lo que pueden, pero algunos de ellos han sido domesticados hasta el punto de haber quedado irreconocibles. Antes corría serpenteando a través del llano y los pantanos llenos de juncos, cada uno de ellos extrayendo nitratos del agua, como parte del ciclo natural del nitrógeno en el campo. Ahora parece que le hayan puesto un canal de bypass, atravesando en línea recta el centro de los riñones del campo. No tiene la más mínima oportunidad. Y nosotros no mejoramos mucho las cosas con nuestros automóviles, ya que los gases de los tubos de escape contienen óxido de nitrógeno que añade nitratos al ciclo y, por si fuera poco, aumenta la contaminación. Las plantas de tratamiento de aguas residuales tuvieron que ser actualizadas y perfeccionadas, puesto que ríos enteros se estaban convirtiendo en simples alcantarillas muertas. Todo esto costó mucho dinero. Para mantenerlos en vida, los ríos fueron sometidos a sistemas de reanimación, pero el nitrato seguía vertiéndose en las aguas. El mundo empezó a preocuparse, al comprobar el peligro que corrían los nuevos estilos de vida y la vida en sí, ya que un exceso de nitratos en el agua para beber puede matar al ganado y a los seres humanos jóvenes. Los lactantes alimentados con biberón pueden sufrir metahemoglobinemia cuando los nitritos reaccionan con la hemoglobina de su sangre, a veces con resultados fatales. De manera que en la década de los 50 la OMS empezó a preocuparse por una mortalidad infantil potencial. Y en 1980, la Comunidad Europea aprobó una legislación estableciendo que el agua para el consumo humano no debe contener más de 50 miligramos de nitratos por litro. Me encuentro al timón de una embarcación muy especial que pertenece al laboratorio marino de Plymouth y está llena a rebosar de una maravillosa maquinaria de control. Mientras vamos bajando por el estuario del río Tamar, estamos tomando continuamente muestras del agua, la mezcla de agua dulce y agua marina, y uno de los elementos que estamos analizando son los nitratos. El problema no consiste únicamente en los nitratos presentes en el agua del río. Los nitratos acabarán vertiéndose en el mar, donde pueden causar otros problemas a lo largo de la costa. Bueno, todo ha cambiado un poco desde que yo lo hacía con un mechero Bunsen y un tubo de ensayo o dos. O sea que, doctor Nick Owen, ya sé que es usted el señor ciclo del nitrógeno en el mar. ¿Qué nos dicen sus aparatos? Bueno, este nos está diciendo que la cantidad de nitratos que bajan por el río Tamar, donde nos encontramos, no es especialmente importante. Los niveles son bastante bajos y no tienen un efecto considerable en las aguas costeras. O sea, que no es un río malo. ¿Tenemos algún río malo en cuanto a los nitratos aquí en Gran Bretaña?
Hay algunos en los que los niveles de nitratos son mucho más altos que en este, o sea, todos los ríos que confluyen en el estuario del Humber presentan concentraciones mucho más altas de nitratos que las que registramos aquí. Y alrededor del Humber tenemos mucha más agricultura, granjas de cerdos y es un río muy grande. En términos de caudal de agua, sí, ya que es mucho más caudaloso que otros con sus mismas características. Y en cuanto a los nitratos, ¿cuál es la proporción? Unas 3 o 4 veces más alta que en este río. Pero por supuesto, si se multiplica esta concentración por la cantidad de agua en términos de toneladas de nitrógeno, es mucho más alta. Pero no muy lejos, del otro lado del Mar del Norte, debido principalmente a los vertidos del río Rin, las condiciones son realmente muy malas, especialmente en las aguas poco profundas que aparecen de color verde intenso en este mapa. Holanda, la maravillosa Holanda, la nación más densamente poblada del mundo, la segunda nación más industrializada del mundo y, por supuesto, famosa por su agricultura y su horticultura. Y para poder cultivar productos agrícolas y flores tan intensamente como ellos, se precisa mucha pericia, gran cantidad de productos químicos y sí, lo habéis adivinado, muchos fertilizantes llenos a rebosar de nitrógeno. No resulta pues muy extraño que el nitrógeno sea un problema en cualquier lugar donde uno meta las narices. Hasta el aire huele a amoníaco, especialmente en las zonas de granjas porcinas. 14 millones de cerdos al año, casi todos ellos en condiciones de explotación industrial, donde producen la enorme cantidad de 100 millones de toneladas de excrementos al año. Es un problema tan grave que han construido una estación de investigación porcina para olisquear las soluciones. Gracias, señora. Muchísimas gracias. Estiércol de cerdo y orina de cerdo. No, no es algo tan horrendo. Solo es alimento para cerdos reciclado de otra forma. Después de todo, nosotros nos comemos la parte de alrededor. Esto solo atraviesa el interior. Los problemas del nitrógeno no empiezan de verdad hasta que el estiércol entra en contacto con la orina. Ahora las enzimas del estiércol empiezan a reaccionar y a liberar amoníaco. Y... ¡ah! Aquí está. El amoníaco no es benéfico para nadie, ni para los cerdos, ni para los trabajadores agrícolas en las granjas porcinas, ni para la atmósfera, ni para el medio ambiente de Holanda. Porque el amoníaco se evapora, matando las hojas de los árboles y, por supuesto, al ser sumamente soluble. La lluvia lo devuelve a la tierra, donde todas aquellas bacterias diminutas lo desnitrifican y convierten en ácido, el ácido nítrico. O sea, que de cabo a rabo es un problema medioambiental muy grave que precisa solución. Y por este motivo se ha construido esta estación de investigación porcina. A aquellos de vosotros que, como yo, detestan la idea de la ganadería industrial, estas secuencias os horrorizarán. Pero por lo menos el trabajo que se está realizando aquí intenta mejorar las condiciones tanto de los cerdos como del medio ambiente. Gran parte de este trabajo consiste en construir retretes para cerdos que separen los excrementos sólidos de la orina tan rápidamente como sea posible para reducir la superficie de liberación de amoníaco. Estoy en el centro de control de todo el sistema de investigación. Como la alimentación de los cerdos está controlada por ordenadores, ahora están estudiando el problema y comprobando la posibilidad de racionar la cantidad de nitrógeno que entra por delante. Se sabe muchísimo sobre las necesidades dietéticas de los cerdos y por ello se puede limitar la cantidad de nitrógeno y aminoácidos esenciales que contienen los piensos y luego racionar la cantidad de nitrógeno a lo largo de todo el ciclo de crecimiento del cerdo. La magia reside, por supuesto, en que lo que no entra por delante no saldrá tampoco por detrás, causando todos estos problemas. O sea, que aquí estoy capaz de controlar la cantidad de nitrógeno en la caca y el pipí.
De lechón a jamón bien curado. Aquí están intentando limitar la contaminación del aire y el agua. Y la cosa parece funcionar. Pero sigue existiendo el problema de qué hacer con las grandes cantidades de residuos sólidos, que también son muy ricos en nitrógeno. De manera que han construido una planta especial para procesar también la caca de los cerdos. El ganadero causó el problema y el ganadero tendrá que pagar para limpiar los vertidos. Y para que todo esté claro y bien a la vista, se están tomando muestras continuamente para establecer la cantidad de líquido y de sólido que contienen los vertidos. Cuanto más líquido esté presente, más le costará al ganadero. Pero será un dinero bien empleado, porque de esta horrenda porquería de color marrón, llena de nitratos y otros problemas medioambientales, obtendremos por un lado un producto sumamente vendible para el mercado internacional y por otro lado, agua suficientemente pura para que incluso un visitante como yo pueda beberla. Primero, el estiércol líquido se fermenta en estos enormes tanques de digestión, de donde se canaliza el metano para contribuir a calentar la planta durante el invierno. A continuación se separa el estiércol líquido procesado. El líquido se remueve y airea meticulosamente, y los sólidos se secan en una serie de tambores giratorios para que se conviertan en bolitas secas ricas en nitrógeno. Finalmente, el líquido se calienta y destila para eliminar cualquier agente patógeno y cualquier impureza. El final del proceso. Por un lado, agua suficientemente pura para que pueda beberla, y tiene muy buen sabor, casi pura agua destilada, y por el otro, abono orgánico en forma de bolitas. Lo más interesante es que aquí tenemos gran parte del nitrógeno y otros minerales importados en un principio por Holanda en la comida para los cerdos, listos ahora para exportar a lo ancho del mundo y fertilizar nuevas cosechas. Por lo tanto, quizás sea posible volver a equilibrar de alguna manera el ciclo del nitrato del mundo, en parte gracias a mi amigo el cerdo. El único problema, por supuesto, es la gran cantidad de energía que precisa este proceso. Y si vosotros, como yo, decís, ¿por qué no los crían al aire libre? Sería mejor para los cerdos. Os diré que estoy de acuerdo, pero en este caso la gestión de sus residuos sería todavía más problemática. De manera que si queremos comer carne de cerdo, tendremos que pagar para limpiar todo el exceso de nitratos, de la misma manera que tenemos que pagar para eliminar los tóxicos nitrogenados de nuestros propios cuerpos si los riñones se niegan a seguir haciendo este trabajo para nosotros. El funcionamiento de una unidad de diálisis renal como esta, para eliminar los residuos nitrogenados del cuerpo humano, cuesta una increíble cantidad de dinero. Cuesta una increíble cantidad de dinero trasplantar un riñón para que un ser humano pueda volver a funcionar con normalidad. Para que el planeta Tierra pueda volver a funcionar con normalidad en cuanto a los niveles de nitrógeno, los costes serán inmensos, pero como en este caso, será un dinero muy bien empleado. Segundo, mi recuperación gradual con una dieta libre de nitrógeno que consistía principalmente en manzana hervida. Todavía no puedo mirar este alimento cara a cara. Muy bien, intentaremos encontrar tu riñón. Ponemos un poco de gelatina. Está un poco fría. Está fría, ¿verdad? Voy a utilizar esta sonda para intentar encontrarlo. Ahora puedes ver uno de sus extremos. De hecho, tiene unos 11 centímetros. Parece perfectamente normal. Podemos seguir y buscar tu hígado. Date la vuelta. Eso es, un poco más de gelatina fría. ¿Para qué sirve? Para facilitar. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico, perteneciente al grupo 5A, del sistema periódico, de número atómico 7, y masa atómica 14. Es también llamado azoe, sin vida, debido a su incapacidad para sostener la vida y la combustión. Constituye el 78% en volumen del aire atmosférico, atenuando la acción oxidante del oxígeno.
combinado aparece en la naturaleza formando óxidos, nitratos y nitritos, amoníaco y sales amónicas. También forma parte de aminoácidos. Fundamentalmente se obtiene a partir de evitar el paso de las señales acústicas de la sonda hasta su extremo, sin ninguna interferencia del aire u otros materiales. Respira hondo. Puedes ver tu hígado bajando en la imagen. Vamos a congelarla. También es totalmente normal, ningún cálculo biliar. Aquí está, revelado por primera vez. Un buen aparato, totalmente compuesto de proteínas, como gran parte del resto de mi cuerpo. Los músculos, la sangre y, por supuesto, la proteína contiene nitrógeno. Si volviera a mostraros mi estómago dentro de unas 6 semanas, tendría exactamente el mismo aspecto, pero no sería el mismo porque todo mi cuerpo se encuentra en un proceso de remodelación y reparación constante. Todo el nitrógeno que se produce en este proceso se dirige hacia el hígado, donde se elimina su toxicidad, y en este proceso se liberan ciertas cosas bastante feas, como por ejemplo, amoníaco, absolutamente horrendo. Si esta sustancia se acumulara durante cierto tiempo en mi cuerpo, moriría, por lo que mi hígado lo convierte inmediatamente en urea. La urea se canaliza hacia el riñón, que la expulsa de mi cuerpo sin demasiada pérdida de agua. Y aquí está el problema, puesto que si algo malo les pasara a mis riñones, empezaría a morirme, envenenado desde dentro por los restos de nitrógeno. En otros tiempos podías tener suerte como yo la tuve, o morir. Hoy en día te mandan inmediatamente a la unidad de diálisis renal. El aire, por eliminación del oxígeno. Es muy poco reactivo, dada la gran estabilidad de su molécula. Se emplea en la creación de atmósferas inertes y licuado, en la industria del frío. A continuación veremos el documental completo. En una cama de este hospital, cuando era niño, pasé 16 largas semanas luchando por mi vida. Me estaba envenenando desde dentro por la acumulación de nitrógeno en mi cuerpo. Mis riñones estaban colapsados. No me acuerdo apenas de mi enfermedad, pero sí conservo 2 vívidos recuerdos de este lugar. El primero, un periodo de inanición, durante el cual pedía la comida a gritos, y el segundo,